Paulo, um prazer te receber aqui no Brasil para pescar com a gente vinha conversando já fazia um tempo, né? De tu vir conhecer a pesca de truta no Brasil. ¿Qué te achó? ¿Qué tú Sí, realmente, bueno, muchas gracias por permitirme estar aquí. Y con respecto a la pesca, sinceramente, primero yo no sabía que había truchas en Brasil. Y creo que muchos argentinos tampoco saben. Y ahora que tuve la oportunidad de estar en los ríos, de poder pescar y de haber podido capturar algunas truchas, estoy sorprendido porque, bueno, tenía esa idea de que no había relación entre Brasil y las truchas. El entorno, la geografía es maravillosa, muy buena. Y la pesca creo que tiene mucho potencial. Aun cuando la pesca no tiene la productividad que hay en otros ríos, inevitablemente se cae en la comparación, ¿no? Claro. Patagonia, pero esto es otra cosa. Sí. Acá es un error comparar las cosas. Esto es único, con sus características únicas. Las truchas tienen un comportamiento, viven de una determinada manera. Creo que es una gran experiencia para cualquier pescador de mosca poder intentar capturar uma trucha destas aqui. A gente conversa muito que o pessoal compara a pesca de truta com a Patagônia, ou com a Europa, ou com até o norte da Argentina. Nós vínhamos conversando sobre isso e o que a gente fala é que a pesca de truta no Brasil tem uma característica própria, tem as árvores, a cor da água, né? E eu acho que impõe uma dificuldade ou até uma leitura diferente dos outros rios, né? Não sei se tu viu isso aqui. Completamente. Hay estructuras de los ríos que son similares, pero la mayoría de las estructuras, aún siendo parecidas a otros ríos, no se pescan de la misma forma. La vegetación, por ejemplo, en el río, mucha vegetación en las márgenes que no son cerrado, que no son sauces solamente, ¿no? Hay de todo. Las piedras no son la piedra clásica, piedra del río de montaña redonda, ¿no? Estas piedras son con ángulos. El agua no es 100% transparente, eso condiciona la forma en que la trucha se alimenta. No, es todo un desafío. Hay que reaprender algunas cosas para poder pescar estas truchas. Algo que yo pude experimentar estos días fue utilizar una técnica que se usa mucho en los ríos de Patagonia, el dry, la seca y el dropper, en estos ríos. En el primer río que estuvimos, E o Caveiras, município de Painel. Funcionó en algunos momentos. Acá más difícil. Sí. Y hablábamos con Joao Pablo que probablemente la cantidad de alimento que hay hace que la trucha no necesite ir. Porque tem eclosão de tudo, cara. Tem libélula de tudo que é tamanho. A gente viu estorno, revoada de estorno, não é nem hatch, é revoada, é um troço. Mayfly de tudo que é tamanho, cards, a final da tarde, aquela alga ali se põe branca de cards. Tem tudo. As pâncoras que são verdadeiros bifes. Bagrezinhos, os bagrezinhos, girinos, os girinos, os planaquara, com certeza. Muitíssimo. Então realmente condiciona. É difícil a gente ver truta. A truta não se expõe como a gente, né, caindo na comparação, como a gente vê, pelo menos nos rios que eu conheço da Patagônia. Né? Tu vê ela comendo em cima. Ela se expõe, me parece um pouco mais. Aqui, ela parece que é mais arredia. Ela não compromete o seu ponto, não entrega o ponto tão fácil. Não. Às vezes se vê algum movimento. Sí, pero no es tan... E talvez haja aí uma vantagem para o pescador, porque talvez ela não seja tão seletiva. Por isso que a gente não enxerga assim, claramente uma predominância de uma mosca. A gente pode pescar no mesmo momento, no mesmo lugar, com duas moscas completamente diferentes. Se a apresentação é boa, se a aproximação é boa, e se a apresentação é boa, vai tomar. Vai. Sí, seguramente. Não tem uma seletividade tão grande. E os rios têm muita diferença de quantidade de truta também. Né?
e a média do tamanho. Qual foi o rio que tu mais gostou de pescar? O Caveiras, nós tivemos uma pescaria farta de peixes de todos os tamanhos, não peixes grandes, e uma pesca mais farta. E aqui no Rio Crioulas a gente teve uma pesca bem mais dura, que inclusive nos obrigou a trabalhar mais, a buscar mais. Caminhar mais O no rio. que tu julga melhor? Uma pesca mais farta ou uma pesca que te impõe mais técnica, que te obriga a buscar mais? Yo creo que son dos propuestas bien diferentes, no es una mejor que otra. Yo creo que en el río Crioulas probablemente el pescador se encuentre con la posibilidad de mejorar como pescador, porque para pescar tiene que ser bueno. Difícilmente pesque una trucha por azar o por suerte. En un río con más abundancia, probablemente digamos, desde un concepto matemático, una vez, otra vez, y puede tener un contacto, pero no en un río como el que estamos ahora, el río Crioulas, ¿no? Y si yo tuviera que elegir, probablemente elijo eso, el desafío que me impone el río de mejorar como pescador. E aqui entraram umas trutas muito bonitas, né? Sim. Sim. Hoje o João Paulo pegou 2 trutas de bom tamanho e vimos alguns ataques, alguns Sim. movimentos. Tu pegaste uma truta de bom tamanho, e tu viu fotos de trutas, né, de bom tamanho. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Pablo. Tu trabalha um pouco com turista, já trabalhou como Sim. guia, como turista, e Sim. pensa um pouco dessa questão de destino de pesca. Aqui no Brasil trabalhamos para que isso aqui seja um destino de pesca. Tu vê isso, agora tu enxergou nossos rios, tu enxergou nossas trutas, tu vê como um destino de pesca, um potencial turístico? Sí, seguro. Sin duda hay que trabajar mucho para poder darle forma. Las truchas están, probablemente se pueda mejorar las poblaciones, pero creo que hay un factor fundamental en todo esto, que es que las comunidades que rodean a los ríos entiendan el valor que tiene eso. Porque no alcanza con que algunos pescadores o ni siquiera la asociación comprenda el valor que tiene o el potencial. Lo tiene que comprender la comunidad, que es la que se va a beneficiar, es el beneficiario directo de ese recurso. Pero sin duda creo que sí, si hay, por supuesto tiene que haber una mínima infraestructura para recibir al turista, y lógicamente para cerrar todo el círculo tiene que haber una educación en cuanto a cómo se cuida la persona común, no necesariamente el pescador. Y fiscalización. Nosotros en Patagonia trabajamos mucho con los chicos en las escuelas. Para que desde el comienzo, es a futuro, ¿no? Desde el comienzo comprendan lo que tienen ahí y el valor que eso tiene. Tem alguma coisa que tu queira dizer pro pescador brasileiro, pro mosqueiro brasileiro? Tem alguma coisa que tu queira, algum recado que tu queira dar, alguma dica? No, yo creo que la pesca con mosca en Brasil tiene mucho por desarrollar. Es una gran oportunidad poder tener truchas para experimentar dentro del propio Brasil. Y no, como a todos los pescadores en general que he tenido la oportunidad de guiar o de compartir, que nunca dejen de intentar aprender o de incorporar conocimientos. Que no se cierren a una sola técnica, a un solo ambiente. Por supuesto hay límites dados por la capacidad económica y demás, pero que no, que aprovechen las truchas que hay aquí y bueno, sí, por supuesto, si pueden viajar a otros lugares que lo hagan, pero que estén abiertos a aprender siempre, eso para cualquier pescador, no solo el pescador de Brasil. Tanto eu, acho que as palavras do João Paulo penso mesmo, e nós só temos que agradecer a tua vinda, né? Tu vem para fazer um curso que a gente trabalha aí, que o pessoal
tem acesso a conhecimento, né? E pra gente é um grande prazer ter sido guiado por ti há 8 anos atrás, 7 anos atrás, ter sido guiado por ti, e hoje ter a oportunidade de não sermos os teus guias, mas te apresentar a região e ter te acompanhado no Rio. Para nós é um grande prazer, então a gente só tem a agradecer a tua vinda ao Brasil. No, para mí es un gusto y en un ambiente de amigos y sin duda que para mí fue algo muy nuevo y estoy en una posición de aprendizaje acá. Porque aún cuando puedo yo trasladar algo de mi experiencia acá, me encontré con situaciones muy distintas, ¿no? Sí. Y eso es muy interesante, encontrar situaciones desconocidas. La trucha en Patagonia he tenido la oportunidad de pescar en muchos lugares y es más o menos similar en todo. Pero esto es muy distinto. Está bueno poder encontrarse en una situación de aprendizaje verdadero. Fora do conforto, fora da zona de saber o que tem que fazer. Sí, eso fue muy interesante. Así que bueno, no va a ser la última vez que voy a estar por acá. Ojalá. No, seguro, sí. Aqui no Brasil a casa é tua, pode vir quando quiser. Gracias, muchas gracias.